En México, con los neoliberales y la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, origen dejó de ser destino. Con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, se da un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. Pero llegó la 4T y todo lo cambió. La firma para cancelar la mal llamada reforma educativa. Traicionaron, escuchen bien, al pueblo bueno y sabio. Lo están condenando nuevamente a origen es destino. Ahora bien, ¿por qué la coordinadora volvió a salir a las calles? Mario Delgado tiene calidad moral, ética y educativa para estar al frente de la SEP. ¿Sabían ustedes que el líder del sindicato de los maestros es senador por Morena? ¿La nueva escuela mexicana hará que sus hijos tengan un mejor futuro estando mejor educados? ¿Qué ofrecen los maestros de la CENTE a cambio de todas sus peticiones que rayan en la irrealidad? Y mientras traen de cabeza a la Ciudad de México y en la SEP, Mario Delgado y su pandilla andan revolcándose en el lodo, adjudicando un contrato que, ¿saben qué?, apesta a corrupción. No se vayan. Hoy, los líderes de la coordinadora nos dicen, llevamos 7 años de diálogos y ya vimos que hablar no nos lleva a nada. Y no está por demás decirles que con Andrés Manuel López Obrador no hicieron una sola protesta. Claudia, quien encabeza y representa la continuación de la 4T, se equivocó, les pregunto, al retirar su iniciativa ¿Liste? La CENTE, una vez más, además de traer de cabeza a la Ciudad de México, está amenazando con boicotear el teatro de la elección judicial, con el cual el país perderá la división de poderes por el resentimiento de los cuatroteístas, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación les echó para atrás varias reformas por ser simplemente inconstitucionales. Entonces, ¿hasta dónde quiere llegar la CENTE? Que la coordinadora no tiene, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, no tiene una agenda educativa, no tiene una agenda pedagógica. Lo que se ha convertido es una organización política que busca espacios de poder, presupuestos, y a partir de esos presupuestos y de esos espacios de poder ir manejando a sus afiliados, ir manejando agendas estatales, maneja la educación en Chiapas, maneja la educación en Oaxaca, maneja la educación en Guerrero, maneja la educación en Michoacán, y a partir de ahí va construyendo una agenda política que no tiene absolutamente nada que ver con la educación y mucho con la preservación de sus propios espacios de poder y la ampliación, porque desgraciadamente uno ve que cada año, cada sexenio, van ampliando esos espacios de poder y además lo hacen con total impunidad. Y hay que recordar que la coordinadora no representa más que a un 18, 19, 20%, siendo muy exagerados, de los maestros del país. El resto están en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto fue durante muchos años muy cercano al PRI y ahora está trabajando con Morena. ¿Hasta cuándo les alcanzará el dinero para seguir aquí en la Ciudad de México? Mira, les alcanza para mucho, porque la coordinadora maneja el presupuesto educativo primero de Oaxaca, después maneja el presupuesto educativo en una medida de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, parte de la Ciudad de México. Se asegura que el gobierno de Oaxaca sigue financiando a la coordinadora, por lo menos se lo ve en los autobuses, en los apoyos, en todo lo que tienen. Entonces, esto puede durar el tiempo que la coordinadora quiera, literalmente, o hasta que el gobierno federal decida poner un hasta aquí a un proceso que aparentemente se le está saliendo de las manos. ¿Y los 2 millones de niños que están sin clases, apá? Esos no importan. ¿Y los cientos y miles de ciudadanos y comercios afectados en la Ciudad de México? Esos tampoco importan. Lo único que les importa, que le importa a la CENTE, es escuchar lo que ellos quieren escuchar, aunque sus demandas sean puros imposibles. Y ojo, pues para que se las cumplan,
están pidiendo que el gobierno meta mano en las afores de todos los mexicanos o en las reservas de Banco de México. Ver para creer. Oigan, ¿y Mario Delgado dónde está? ¿O será que no se acuerda que es el secretario de la SEP? En serio, más allá de la mañanera, el que yo me gustaría que estuviera negociando y viendo las cosas sería el secretario de Educación Pública. Y el secretario de Educación Pública no lo vemos, la coordinadora no tiene interés en reunirse con él. Entonces, no sé, esto quedará en manos o de la presidenta o de las fuerzas del orden público, porque no sé qué intermediario puede haber en todo este proceso. Lo que a continuación verá es una historia que no se cuenta en los libros de texto, pues es una historia de verdades quemadas, de una educación que en lugar de formar maestros, está fabricando soldados, quienes ahora buscan adoctrinar a todos los niños. Y mientras el gobierno de la 4T presume transformaciones, las escuelas y los institutos de todo el país se están cayendo a pedazos. Pero Mario Delgado y los suyos andan haciendo negocios con unas adjudicaciones justo en estos días. Ya se las platicaré. Por su parte, los maestros protestan por lo que les prometieron desde hace décadas y los niños pues aprenden cada vez menos. Tenemos la paradoja de que el sistema educativo ya de por sí es malo. Se ha deteriorado en los últimos años. La coordinadora lo ha deteriorado aún más. Los peores índices educativos del país son en los estados donde desde hace décadas, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, el control lo tiene la coordinadora. No se quieren aplicar las pruebas para saber en qué nivel estamos respecto a otros países. Y lo que nos vamos a encontrar cuando se apliquen las pruebas, si es que se terminan de aplicar como se ha prometido, es que vamos a estar en el último lugar de los países medidos de la OCDE. Hoy en La Otra Verdad les voy a mostrar cómo el proyecto educativo de Morena, ese que prometía justicia, equidad, conocimiento, terminó siendo una mezcla de poder, corrupción y adoctrinamiento. Prepárense y pónganse cómodos, porque esta clase apenas va a comenzar. Y no será adoctrinándolos, será con datos. Las normales educativas surgen para que en los lugares más marginados del país por lo menos pudiera ser maestro. Eran básicamente de izquierda, los educaban en un internado. Ahora ellos quieren adoctrinar a los mexicanos. La gente que ha tomado calles, avenidas, la Terminal 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y a poco no se les hace súper raro que no hayan ido a tomar el IFA? Ok, no me vean feo. Si no lo decía, la verdad es que reventaba. La coordinadora, les repito, estaba tomando lo que puede. Casetas, carreteras, hasta Palacio Nacional. Y ha extorsionado a todos los presidentes, excepto a uno, a Andrés Manuel López Obrador. Todo porque buscan obtener retiros tempranos, con pensiones bien abultadas y más plazas. ¿Qué pensaba Andrés Manuel López Obrador sobre ellos apenas el año pasado? Escúchelo. Reconocer el trabajo, la lucha de los integrantes de la CENTE, porque es una vanguardia que ha permitido defender la educación pública. En los momentos de más apogeo neoliberal, ellos dieron la cara y sufrieron mucho porque fueron reprimidos. Pero gracias a esa lucha se salvó, se rescató la educación pública. El gran problema histórico de la educación en México ha sido que por décadas los líderes sindicales fueron controlando la vida profesional de los maestros. ¿Qué significa esto? Que controlaban el ingreso de los maestros, sus promociones, los cambios de escuela, sus salarios. Y eso lo utilizaban de manera clientelar. Es decir, condicionaban las promociones, por ejemplo, o los aumentos salariales a que los maestros hicieran trabajo político por el sindicato. O movilización electoral, sobre todo en el CENTE, o movilización de la protesta como la CENTE. Y eso impidió que los maestros, la inmensa mayoría, porque yo los conozco, recorrí las escuelas, tienen un enorme amor por la educación, son unos grandes profesionales. Pero el sindicato impedía ese desarrollo para controlarlos políticamente. Bueno, lo que hace la reforma educativa que hicimos fue hacer a un lado a los líderes sindicales,
crear un servicio profesional de carrera en donde las maestras y los maestros ganaban sus plazas y sus ascensos por su trabajo, por su mérito, por su esfuerzo, por su amor a la educación. Y la educación empezó a mejorar. No lo digo yo, hay 2 especialistas, los 2 mejores economistas de la educación en México, que son Rafael de Hoyos y Estrada, han hecho estudios y demostraron que una vez que implantamos este sistema de profesionalización, la calidad de los maestros subió porque pudieron hacer su trabajo sin ese control político y los niños empezaron a aprender más. ¿Qué pasó? Llegaron los gobiernos de Morena y dijeron no, les vamos a regresar esos controles y esos privilegios a los viejos líderes sindicales para que nos hagan movilización electoral. Y entonces tanto el CENTE como la CENTE han hecho movilización electoral, pero ahora la están utilizando para la CENTE para presionar a su propio aliado que es Morena, pero eso ha hundido a la educación en una crisis terrible, Luis. Siendo AMLO el cantinero, en el 2024, los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa derribaron una puerta de Palacio Nacional para ingresar y exigirle una reunión para aclarar la muerte de los 43 alumnos. Pues mientras él pudo, ¿qué tal estuvo lucrando políticamente con esta tragedia? Y jamás, siendo presidente, les dio la cara. Y fiel a su estilo, aseguró que habían sido los medios quienes habían magnificado la protesta y que se había tratado de una manifestación manipulada por los conservadores que buscaban provocarlo para que él respondiera con represión. Es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño. Siendo borracho, es decir, hace 10 años, él, siendo opositor, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sucedió esto. Lo que acaba de ver fue en noviembre del 2014, por la desaparición de los 43 normalistas. La movilización principalmente fue en rechazo a la versión que dio la entonces Procuraduría General de la República a cargo de Jesús Murillo Caram, que señaló que los 43 habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Les digo, ser borracho no es lo mismo que ser cantinero. En la SEP, con el nuevo régimen, hemos tenido grandes exponentes del 90% lealtad, 10% eficacia. La 4T instauró la nueva escuela mexicana y la primera generación de sus libros de texto los retrató de cuerpo completo por eliminar conocimientos y temas básicos para alumnos de primaria y secundaria. Pero como para la 4T lo importante es estar adoctrinando, primero desaparecieron al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y recientemente al Mejoredu, órgano técnico encargado de evaluar la política educativa y el aprendizaje de los estudiantes. Y para muestra de lo dicho, que no les importa la educación, está el nombramiento de Mario Delgado, expresidente nacional de Morena, como director, como encargado secretario de la SEP. En la nueva escuela mexicana también participó la delincuente electoral sentenciada, hoy gobernadora Delfina Gómez, quien, ¿se acuerdan?, le mochaba el 10% de su sueldo a los trabajadores de Texcoco y ella se excusó diciendo que no fue ella, que había sido el partido. Pero esta mujer, ella sí, en primera persona, les cuento, acabó, o les recuerdo, con las escuelas de tiempo completo y fue también señalada por cuando estuvo en la SEP de desviar millones de pesos para financiar su campaña electoral. Y decían ser diferentes, y sí fueron diferentes, salieron peores. El programa La Escuela es Nuestra, a través del cual la SEP entrega recursos que sin intermediarios directamente al Comité de Padres de Familia y directivos de las escuelas para mejoras o ampliaciones, también es un cochinero. Basta decir que duplican apoyos, que hay muertos que los reciben. No lo digo yo, lo dijo la Auditoría Superior de la Federación. Por eso, las instalaciones de las escuelas están hoy peor que nunca.
y se quejan de la CENTE. Ahora bien, ¿cómo dejar de mencionar o dejar en el olvido a Leticia Ramírez, quien jamás pudo explicarle a Daniel de Iturbide cómo aprenderían mate los alumnos de segundo de primaria en la nueva escuela mexicana? ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Este ridículo fue atajado perfectamente por la SEP, bueno, según ellos, cerrando aún más la relación con los medios de comunicación. Como si todo eso no fuera malo, en la propia Secretaría de Educación Pública, los que tienen el control de los programas y de los sistemas son funcionarios que vienen de posiciones ideológicas y políticas muy cercanas a la coordinadora. La propia ex secretaria de Educación Pública, Estela Ramírez, era integrante de la coordinadora de la sección 9 aquí de la Ciudad de México. Hoy Marx Arriaga y todos estos personajes siguen teniendo el control de los programas y de muchos de los presupuestos de la coordinadora. Entonces no nos asombremos de que todo esto no solamente tenga impunidad en 12, 13 días de marchas, bloqueos y provocaciones, sino que tenga total impunidad en el plano educativo, donde el deterioro es cada día mayor. Demostrando que no son iguales, sino peores, déjenme decirles que en la administración de Peña Nieto se evaluaron 1.5 millones de profesores de todo el país y que destituyeron a por lo menos 698 por oponerse a la reforma educativa, los cuales increíblemente, seguramente, y no me van a querer creer, fueron reinstalados casi en su totalidad por la SEP en el 2019, sí, por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo les quedó el ojo? Amor con amor se paga. Y esto lo digo porque en el 18, el voto del magisterio, del sindicato y de la coordinadora fueron para el tabasqueño, bajo la promesa de tener una contrarreforma educativa. Por eso, no sorprende que antes de irse, AMLO le subiera un 48% el sueldo a los maestros de educación básica. Además, basificó a 960,000 trabajadores. Ningún otro sector obtuvo este logro, al contrario, les fue mucho peor. E hizo senador, ni más ni menos, senador Moreno, al actual dirigente de la CENTE, del sindicato, Alfonso Cepeda. La cereza del pastel es que Cepeda se reelige sin elección. Vamos, ya agarró el caminito. Pasamos del caminito a la escuela al caminito de la democracia sindical. Y como lo que importa son los votos, no la educación, la 4T eliminó la prueba PISA, que realiza la OCDE en ciencias, matemáticas y lectura. Sin embargo, no fue para siempre, pues gracias al Poder Federal Judicial, que tanto odian los cuatroteros, y a través de amparos que organizaciones de la sociedad civil promovieron este año, parece ser que ya se va a hacer. Y Mario Delgado, hoy secretario de Educación, es el mismo que tuvo apoyo a manos llenas del guachicolero Carmona y quien durmió en la misma casa de campaña afuera del INE apoyando, imagínense ustedes, al presunto violador Félix Salgado Macedonio, como si él no tuviera esposa o tenía madre y también una hija. Pues por ser protegido de Morena como Cuauhtémoc Blanco, no han sido presentados ante un juez, demostrando así su calidad moral. Sí, se ha vestido de cuerpo completo y en marzo pasado negó que el Poder Judicial de la Federación, a través de los amparos, haya obligado a que se realizara de nuevo la prueba PISA. Incluso defendió que la nueva escuela mexicana plantea evaluaciones diagnósticas de aprendizaje individual, a diferencia de las pruebas estandarizadas como PISA, que según él tienen limitaciones para medir el desempeño educativo. Y sí, hasta aquí escuché las carcajadas de todos ustedes. Es que en serio, ¿en qué momento? Bueno, ¿qué podemos esperar de un ser humano como Mario Delgado, que traicionó a su jefe Ebrard con Claudia Sheinbaum? Sin duda, el poder nos enseña la pequeñez de la gente. ¿Cómo está hoy México en materia educativa gracias a la 4T? Peor que nunca. Se agrega algo que es inédito en este país. Desde que se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921, que creó José Vasconcelos, todos los gobiernos
todos los gobiernos por un siglo, unos más, otros menos, pero todos agregaron algo a la cobertura educativa. Y así se fue haciendo un sistema educativo, uno de los más grandes del mundo, con enormes problemas de calidad, pero que tenía una gran cobertura. Bueno, desde que llegaron los gobiernos de Morena, en lugar de aumentar la cobertura, por primera vez en la historia, retrocedimos. Hoy hay 1,5 millones menos de niñas y niños en las escuelas que en 2018, a pesar de que la población ha crecido. 1,5 millones menos. Se ha reducido el presupuesto en educación. En 2018 equivalía a 3.5% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo dinero. Hoy es 3.2, parece poco, pero esos 0.3 son miles de millones de pesos menos en la educación. En la prueba PISA del 2022, en mate y lectura, nuestro país obtuvo un retroceso que lo ubicó en el penúltimo lugar dentro de todos los miembros de la OCDE. Y en ciencias, fuimos, ¿qué creen?, la peor puntuación. Los resultados son un retraso de 10 años. Y déjame darte 2 datos. Únicamente el 1% de los jóvenes de 15 años en México pueden distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. Básicamente no comprenden con profundidad un texto. Eso es un retroceso enorme. Segundo, en matemáticas, solamente un poco más, el 2% puede utilizar una regla de 3 para resolver un problema cotidiano. Otro retroceso en matemáticas, el retroceso es de más de 10 años. Ante el actual discurso en defensa de la nueva escuela mexicana, esta podría ser la última edición de la prueba PISA en nuestro país. ¿Tú conoces el programa PISA? No, no lo conozco. ¿Tú conoces la prueba PISA? No, ¿La llegaste a escuchar en algún momento? no en ningún momento. ¿Tú conoces la prueba PISA? No ¿No la conoces? No. Yo creo que esos programas a lo que te ayudan es a medir que también estamos preparados para el mundo laboral. Y el hecho de que esos programas desaparezcan, pues a nosotros no nos da como un panorama real de que también estamos preparados para el mundo laboral. Lo veo mal. ¿Por qué? Porque es nuestro parámetro para ver en dónde están ubicados los jóvenes hoy en día, ¿no? Y más que nada hoy en día, pues todos los jóvenes que van saliendo de una situación de secundaria a prepa, entonces lo veo pues bastante complejo, bastante complicado tener un parámetro. Entonces, a mi punto de vista, pues está creo que muy mal. Además, déjenme decirles que en La Otra Verdad recibimos una denuncia de una mujer que trabaja en la Coordinación General de Recursos Humanos que pertenece a la Autoridad Educativa Federal, la cual fue acosada. Raquel Buenrostro, pon atención, pues su jefa, Montserrat Verde Mejía, la acosaba. ¿Y qué pasó? Pues que el hostigamiento se incrementó, así como las represalias laborales. Además, le cambiaron el horario para perjudicarla con su hija de 3 años con el tema de las guarderías. Le inventaron faltas aprovechándose el sistema biométrico de asistencia, que no funciona bien, y sus compañeros se callan por miedo a represalias. Y aunque les cueste creerlo, acudió a la Contraloría y al Comité de Ética. ¿Pero qué creen? Que la preside el mismo coordinador general Julio César Calvario Sánchez. Es decir, el violentador es juez y parte. Citlali Hernández, estos son tus tiempos de mujeres, ver para creer. Y mientras la CENTE trae de cabeza a la ciudad, Mario Delgado y los suyos están haciendo lo propio. Pues déjenme decirles que a La Otra Verdad nos llegó otra denuncia, en la cual nos han documentado sobre la invitación que acaba de hacer la SEP para rentar equipo nuevo, y la licitación será, ¿sabe por cuánto? Por solo 6 meses. ¿Así o más atascados? Pues para que cualquier empresa pueda entrarle, el contrato debe de ser mínimo a 3 años, pues si no es imposible depreciar los más de 850 equipos que están pidiendo para el servicio de fotocopias, impresión y digitalización. O sea, el contrato es por 6 meses y están ofreciendo 3 para instalarlos en toda la República Mexicana. Increíble, pero cierto, ¿eh? Y no es por echarle más limón ni más lodo a Mario Delgado y su equipo, pero se negaron a hacer el estudio de mercado y tampoco permitieron publicar algo en el portal de compras de MX. Y Hacienda se prestó a darles presupuesto para este cochupo por 6 meses y no, como siempre lo hacía, por 3 años. Doña Raquel Buenrostro, ojo, pues increíblemente también le puedo decir que escondieron las bases y que el pasado viernes 23 de mayo
fue la apertura de las proposiciones en las instalaciones que la CENTE bloqueó el lunes en Universidad. Y, escuchen ustedes los redobles de tambores, todo parece estar alineado para que esta joya de la corona se la entreguen a la empresa Stratec, consentida de la 4T, a la cual ya le han dado varios contratos en los últimos años. ¿Y qué creen? Dio un precio de risa y además está regalando varios conceptos. Y aquí, en La Otra Verdad, tenemos las pruebas. Mírenlas. En fin, este régimen prometió que los libros serían herramientas de libertad, pero les arrancaron las páginas que hablaban de ciencia y de historia, la real, no la que ellos han inventado. Les encanta a muchos hablar de Carlos Marx, pero lo han leído mal, porque Marx fue en gran medida un filósofo de la libertad. Y él decía en El Capital, en una parte, es muy bonita, la parte más utópica, que había que pasar del reino de la necesidad, el reino de la dependencia, al reino de la libertad, en donde te pudieras liberar de la dependencia arbitraria de los demás. ¿Sabes qué es lo que están haciendo ellos? Nos quieren mantener a todos, no en el reino de la libertad, sino en el reino de la dependencia. Y por eso vemos cómo ha caído la calidad, vemos cómo rehicieron un acuerdo con los líderes sindicales, porque lo que les importa es la movilización electoral que les puedan hacer los líderes. Hoy se les empieza a revertir porque la coordinadora, con lo que ellos les regresaron, se están movilizando. La coordinadora ya no tenía poder de movilización después de la reforma educativa. Al principio resistieron los líderes porque sabían que iban a perder ese poder. Pero te pongo un ejemplo, en 2013 la coordinadora logró, que es cuando inició la reforma educativa, tenía la capacidad de movilizar 80,000 maestros, que dejó durante 4 meses en la Ciudad de México, recordarás, en 2013. Para 2018 apenas podían movilizar cerca de 10,000 y en sus estados. Fueron perdiendo esa capacidad. ¿Por qué? Porque si ellos ya no controlaban la vida profesional de los maestros ganaban sus plazas y sus aumentos salariales se daban en función de su desempeño en el aula, pues los maestros ya no se veían obligados a marchar. Nos prometieron una nueva escuela mexicana y lo único que entregaron fue un panfleto mal editado, sin rumbo y sin resultados. Y los niños, los que eran supuestamente el centro de todo, dizque aprenden en salones sin luz, con bancarrotas y contenidos que los preparan para repetir consignas y no para pensar por ellos mismos. Tu pregunta, ¿quiénes tienen a sus hijos en las escuelas públicas a las que les están haciendo eso? Ninguno. Pues claro que no. Claro que no. No están trabajando para que las escuelas públicas sean lo más parecidas posibles a las escuelas privadas a las que van sus hijos. O a las que ellos fueron, la mayoría de ellos. Eso es muy injusto. Uno tiene que trabajar para eso. Tú dime, qué cómodo, ¿no? A ver, vamos a hacer que los líderes sindicales tengan más control sobre los docentes para que movilicen. Ah, sí. Nada más que el sindicato no existe en las escuelas privadas. Y los maestros de las escuelas privadas no están sometidos a ese control clientelar en donde para un ascenso tienen que marchar. Oye, no, las escuelas de tiempo completo ya no. Las escuelas de tiempo completo tienen jornada de 6 horas o de 8 horas, como las escuelas privadas. Las escuelas públicas que no son de jornada completa tienen 4 horas. ¿A dónde van sus hijos? Los materiales educativos. Esos materiales educativos no son la base de lo que utilizan las escuelas privadas. Es muy injusto y muy hipócrita. Pero lo más preocupante no es lo que han hecho, sino lo que han dejado de hacer. Eliminaron instituciones que evaluaban, silenciaron voces que advertían y premiaron a quienes se encargaron de obedecer sin cuestionar. Mira, sin Estado de Derecho, con una seguridad cotidiana endeble, con el tema es terrible porque no es solamente que haya ideología en la educación, sino que además no vas a tener los profesionales que necesitas. Se habla mucho del nearshoring y de todo esto que vamos a hacer, pero necesitas personal para el nearshoring, ¿no? Entonces, en algunos lugares del país se tiene por ejemplo, la distancia entre el norte y el sur del país es cada vez más amplia.
en estos temas. No veo cómo uno va a poder decir voy a montar una planta en el sur del país cuando no tienes gas, cuando no tienes energía, pero tampoco tienes el capital humano que tú necesitas para que esa planta funcione. Entonces me parece que estamos en todos esos sentidos en el peor de los mundos posibles. Hoy, la educación en México ya no es un derecho ni una herramienta de movilidad social. Es un campo de batalla, una trinchera ideológica donde el gobierno morenista juega a moldear conciencias mientras el rezago crece, los datos se esconden y la crítica es tachada de traición. Les pregunto, ¿vamos a quedarnos con el cuento de que todo está muy bien porque te lo dice la tele y lo repite la presidenta? La respuesta es no. ¿Vamos a exigir que la educación deje de ser rehén de partidos, intereses y discursos vacíos? La respuesta es sí, porque al final del día, educar es liberar. Y lo que estamos viendo no es una transformación, es una condena.